Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inminente pérdida del grado de inversión. Ya varios analistas dan por descontado que Colombia bajará su calificación crediticia. Otros evalúan escenarios. Hoy analizaremos este tema y sus implicaciones con José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. No más bloqueos y soluciones inmediatas. Es el clamor de todos los gremios de la economía que enfrentan pérdidas multimillonarias. Hoy nos acompaña Jeffrey Fajardo, vocero de los porcicultores, quienes tienen la mitad de la producción afectada con consecuencias para el consumidor. Cazadores de unicornios, un nuevo reality en Estados Unidos tiene soñando a cientos de emprendedores de América Latina quienes ven la oportunidad de ganar el concurso y convertir su negocio en una empresa de $1.000 millones. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que ha sido tratado en las últimas 72 horas por muchos analistas en el país a través de las redes sociales, y es la posibilidad de que Colombia pierda el grado de inversión ante la incertidumbre económica, política y fiscal que reina hoy en día en nuestro país. Para analizar este tema le doy la bienvenida al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, gracias por estar aquí en Signo Pesos, recordando que ustedes publicaron hoy un estudio sobre el tema. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Víctor, ¿cómo estás? Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan. Doctor López, ustedes cuando ven el movimiento de los mercados, sobre todo de la deuda pública, tanto en pesos colombianos como en dólares, perciben que ya los inversionistas, los que financian a Colombia, no solo al sector público, sino también al sector privado, ya a través del movimiento de esos activos descuentan que Colombia, con una alta probabilidad que Colombia va a perder el grado de inversión? Víctor, desafortunadamente sí. Nosotros obviamente seguimos estos mercados financieros de forma muy regular. La semana pasada ya habíamos advertido que Colombia estaba a comienzos, muy a mitad de camino, en el sentido que ya estábamos pagando unas tasas de interés más altas que los países que tienen grado de inversión, y estábamos acercándonos a los países que ya perdieron el grado de inversión. Bueno, con el movimiento de toda la semana pasada, donde hubo mucha incertidumbre y mucha volatilidad en los mercados de deuda pública, tanto local como internacional, finalmente pues esas tasas subieron y hoy en día son consistentes con países que no tienen el grado de inversión, como si los mercados financieros estuvieran descontando de facto que ese va a ser nuestro desenlace frente a la incertidumbre fiscal que tenemos en Colombia. ¿Y ustedes desde Corfi Colombiana piensan lo mismo con todo lo que está ocurriendo? ¿Todavía no hay un texto de una nueva reforma o una solución que le ponga fin a nuestros problemas fiscales o que envíe esos mensajes de sostenibilidad fiscal y de reducción en la deuda? Todavía no tenemos nada en concreto. ¿Ustedes creen lo mismo desde Corfi Colombiana, que vamos a perder el grado de inversión? Nosotros desde el año pasado, que ya veníamos advirtiendo esta circunstancia a que nos íbamos a enfrentar tan difícil, habíamos anticipado que hay una luz y todavía seguimos siendo optimistas, y que la luz pasa por buscar los consensos que permiten que se logre pasar una reforma tributaria que pues tenga un umbral de recaudo importante para solventar las finanzas públicas en el corto plazo. Y por tanto, en nuestro escenario principal seguimos pensando que Colombia en 2021 no va a perder la gran inversión. Probablemente con la reforma que estamos anticipando ocurra, no se van a resolver completamente todas las dudas fiscales, es decir, que no descartamos que ese sesgo negativo, como se le conoce, el outlook negativo de parte de dos calificadoras permanezca, pero pues eso evitaría perder el grado de inversión este año. No obstante, y precisamente en el informe que publicamos hoy, somos realistas y decimos, bueno, este es nuestro escenario base, pero tampoco podemos descartar otros escenarios en los cuales pues, efectivamente Colombia pierde el grado de inversión, y en particular llamamos la atención de un tercer escenario que es el menos deseable, en el cual no hay consensos para lograr una reforma con un recaudo mínimo, la situación sociopolítica sigue en deterioro, sentimos que hay una división o digamos una incapacidad de encontrar esos diálogos básicos,
y nos preocupa porque eso no solo comprometería el grado de inversión, que se perdería en ese escenario que estoy planteando, sino que pues también habría ya un cuestionamiento más serio sobre la capacidad que tiene la economía colombiana de pues, llegar a esos acuerdos para temas tan básicos como la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, para repetir, nuestro escenario base es que vamos a mantener el grado de inversión este año, que vamos a lograr hacer una reforma con unos consensos básicos mínimos para tener un recaudo, pero no descartamos otros posibles escenarios donde efectivamente perdemos el grado de inversión. Hay analistas, he escuchado a algunos analistas que dicen, pues no hay que tenerle tanto miedo a perder el grado de inversión, eso a la final, pues no hay que tenerle miedo a los lobos de Wall Street, no hay que tenerle miedo a los mercados, no hay que tenerle miedo a esto. ¿Usted qué cree? ¿Que sí hay que tenerle miedo o no? ¿O cuáles serían las consecuencias? Yo creo que la discusión no hay que plantearla en miedos, no es yo tengo miedo o no tengo miedo, ¿no? Yo creo que la discusión es básicamente cuál es la calidad de nuestras instituciones. Las agencias calificadoras básicamente lo que dan un certificado es sobre la dinámica, la deuda, la calidad de las instituciones. Si perdemos ese sello, vamos a perder una confianza importante en algunos inversionistas institucionales, sobre todo aquellos de largo plazo que invierten en países pensando no en los próximos 3 meses, sino en los próximos 10, 15 años, pues esos inversionistas tienden a ubicar sus inversiones en países que son de grado de inversión y nos quedaríamos con inversionistas que van a venir al país, pero quizás sus inversiones son más, como ya decimos los mercados, más tácticas, más de entrar y salir. Y eso no solo implicará que como país tengamos que pagar tasas de interés más altas, sino que también pues vamos a ver volatilidad mayor en los mercados de las tasas de interés, del tipo de cambio. Entonces nos vamos a enfrentar a una mezcla de tasas más altas, más volatilidad, y eso también va a tener un efecto negativo sobre la inversión y la confianza en el sector privado. Entonces, yo creo que no se trata de plantear la situación entre tenerle miedo a unas calificadoras, a unos inversionistas, sino como país plantearnos la pregunta de cómo vamos a resolver el problema de sostenibilidad fiscal, que es en últimas lo que está en juego acá, y es que la deuda pública pues sigue en aumento. Y frente a esa pregunta importante, si no tenemos los consensos mínimos para pues hacer las reformas que toca, pues desafortunadamente nos vamos a exponer a entrar en una situación donde nuestra deuda pública sigue en aumento, llegue quizás en un futuro mediano y próximo a niveles tan abultados como 70%, y pues luego vamos a estar comprometidos en un tema de sostenibilidad, no solo de las finanzas públicas, sino también pues de todo el contexto macroeconómico del país. Usted utiliza unas frases un poco técnicas, difíciles de entender pues para las personas que están marchando, las personas que tienen tantas necesidades, tantas inquietudes, que les hubiese golpeado muy duro una reforma tributaria como la que se planteó bajo el mandato del ministro Carrasquilla, en fin, pero usted habla de sostenibilidad, de deuda versus PIB, de efectos sobre las empresas, pero ¿perder el grado de inversión tiene algún impacto para el ciudadano del común? Claro que sí, Víctor, y por eso es un poco a tener esta discusión buscando estos diálogos y estos consensos. Para el ciudadano del común, quizás estas discusiones parecen muy, digamos, extraterrestres, Sí. o alienígenas, si se quiere, pero la cuestión es que cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando de las tasas de interés que tenemos que pagar todos los ciudadanos cuando pedimos un crédito para una vivienda, si ese mercado, por ejemplo, es líquido, no es líquido, si yo puedo pedir a 10 años, a 15, 20 años. Todas esas posibilidades básicamente los da tener unas finanzas públicas y unos mercados financieros que funcionen bien. Por ejemplo, el tema de la volatilidad. Cuando tenemos una volatilidad, por ejemplo, el tipo de cambio muy fuerte, los precios se nos pueden mover de manera más fuerte, los planes se pueden alterar, incluso un ciudadano común que quiere pues, salir a viajar, pues va a haber unas volatilidades más fuertes, y las empresas también, y por tanto, en la medida que las empresas reaccionen frente a un mundo más incierto, reduciendo pues, inversiones, cortando empleos, pues eso nos reduce una posibilidad de crecer más y unos mercados laborales más dinámicos. Entonces, estos efectos, si bien
no son inmediatos y tampoco son, digamos, tan palpables en el corto plazo, sí van generando un ambiente muy difícil y sobre todo en el vecindario, Víctor, es importante tenerlo muy presente en América Latina. Hemos tenido varias experiencias de países que pierden como la capacidad de tener esos consensos básicos de tener finanzas públicas sanas, y todos hemos visto a muchos de nuestros países de la región que terminan en ciclos muy indeseables de inestabilidad macroeconómica, desempleo, una crisis tras otra, y eso es precisamente lo que queremos evitar. ¿Cómo cuáles vecinos? Un caso, digamos, endémico en la región ha sido Argentina. Argentina tiene unas fortalezas muy grandes, como por ejemplo el gran capital humano y la riqueza que tiene en sus tierras, pero ha tenido un manejo económico, macroeconómico, usualmente errático, donde hay por ejemplo, demandas sociales que implican endeudamiento, pero no hay un financiamiento, luego el nivel de deuda es exacerbado, hay una serie de renegociaciones de deuda y todo un proceso, un ciclo que pues ha hecho de la economía argentina una de las economías más estudiadas en los países emergentes, y una economía que desafortunadamente hace 100 años tenía una riqueza similar a la de Australia, y hoy en día pues claramente es un país que está muy lejos de ser un país con esos niveles de ingreso, desafortunadamente por un manejo macroeconómico que entra en estos ciclos desafortunados. Esos analistas, y esta última pregunta muy corta, doctor López, que dicen que no le tengamos miedo a perder el grado de inversión, dicen si se pierde, pues eso se recupera. ¿Eso es tan así de sencillo, o el país tiene que hacer esfuerzos muy grandes para volver a tener esas buenas calificaciones crediticias que incentiven la inversión y mantengan bajitas las tasas de interés? Sí, yo creo que hay que decirlo, y es bueno, si uno pierde el grado de inversión, obviamente se puede recuperar, ¿sí? Y de hecho, pues Colombia lo ha perdido en el pasado, lo ha recuperado. Pero ¿cómo se recupera el grado de inversión? Es haciendo la tarea de sentarse y decir, bueno, ¿cuáles son mis ingresos o cuáles son los ingresos públicos versus las demandas de gasto y cómo balanceo eso? Entonces, en últimas, terminaríamos el día de mañana teniendo una discusión que pues sería bueno tenerla de una vez, así no la solucionemos completamente, por lo menos cerrar algunos capítulos y decir, bueno, ¿cómo financiamos estos gastos adicionales de la pandemia? ¿Cómo logramos atenuar ese déficit tan grande? Entonces, la respuesta corta es sí, sí se puede recuperar, pero pues finalmente recuperarlo implica tener las conversaciones que ahora no podemos o no debíamos evitar. Ese es un punto. Y el otro punto que hemos mencionado muchos los analistas es que ahora precisamente perder el gran inversión quizás luce no tan crítico, porque las tasas de interés a nivel global están muy bajas, pero todo está dado para que esas tasas de interés se vayan normalizando. Y una fuente muy importante para que la gente entienda esto es que la economía de Estados Unidos se está recuperando muy fuerte por la campaña de vacunación, por la innovación típica de esa economía, por el paquete de estímulo fiscal. Entonces, la economía de Estados Unidos va a crecer probablemente a un ritmo superior al de muchas economías, al de la nuestra muy seguramente, por encima del 7%, y eso va a empujar lentamente las tasas de interés de esos países al alza, y claramente la nuestra también. Entonces, si no hacemos la tarea ahora, quizás luego la vamos a tener que hacer con un nivel de deuda más alto, de tal manera que vamos a tener lo que llamamos un problema de herencia, y es que la deuda mañana va a ser mayor, y las tasas de interés adicionalmente van a ser más altas en los mercados internacionales. Entonces, sí, uno puede perder el grado de inversión y decir, bueno, yo pateo la pelota, hablemos esto en un par de años, pero yo creo que el costo de hacer eso también puede ser muy alto, y por eso lo que decimos es, tratemos de encontrar los consensos mínimos para hacer una reforma que sea progresiva, que no afecte ni a los más pobres ni a la clase media, pero que pues logre tener un recaudo importante. Doctor López, gracias por la explicación. Feliz noche. Víctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Pues seguimos entonces en esas discusiones sobre el tema fiscal, económico y político en Colombia. Mientras tanto, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El aparato productivo del Valle del Cauca está en riesgo y hay un clamor nacional para protegerlo. Ya les contamos por qué. Regresamos a Signo Pesos. El sector porcicultor de nuestro país es otro de los grandes perjudicados por cuenta del paro nacional y de los bloqueos en las principales carreteras del país. Doctor Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porc Colombia. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Fajardo, ¿cuál es la afectación para su sector después de varios días de bloqueos en el país?
El sector porcicultor está atravesando los últimos 13 días más oscuros de toda su historia, especialmente en lo que ha sucedido en el Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y el eje cafetero. La situación es absolutamente dramática. Estamos hablando de una situación que va mucho más allá del bloqueo de vías. Estamos hablando de un fenómeno histórico de vandalización de nuestras granjas, de extorsión de grandes zonas del país que se encuentran básicamente secuestradas. Si lo que ustedes han mostrado con respecto a la ciudad de Cali es de tal proporción, imagínense lo que está sucediendo en la ruralidad. Una situación absolutamente de secuestro regional, en donde nuestros porcicultores, nuestros avicultores y en general todo el aparato productivo de la ruralidad colombiana está absolutamente en jaque. ¿A cuánto ascienden las pérdidas para su sector hasta el momento? Al día de hoy ya superamos los 100.000 millones de pesos, que básicamente significan la carne que no se ha podido comercializar, las pérdidas materiales en las granjas que han sido saqueadas, vandalizadas, los robos de camiones que se han dado en las vías, los saqueos que se han dado en las vías, las extorsiones. Es una situación absolutamente dramática para un sector que venía jalonando la economía colombiana el año pasado en plena pandemia y que básicamente todo lo que se ganó se ha perdido en estos últimos días. Generalmente, ¿cuánta carne de cerdo producen ustedes y en este momento cuánto están produciendo? La producción diaria de carne de cerdo en el país es de alrededor de 1.300 toneladas. Estamos hablando de que ya hoy en día están siendo afectadas cerca de 800 toneladas diarias de carne de cerdo que no han podido ser comercializadas. Estamos hablando de que en los lugares más críticos, Valle del Cauca y eje cafetero, estamos hablando de una afectación de cerca de 5.000 toneladas en total, que básicamente, como le digo, ponen en jaque la seguridad alimentaria, porque esto sumado al resto de proteínas animales que no se han podido comercializar y el resto pues, del agro colombiano que está contra la pared en estas regiones, pues estamos hablando de una situación crítica e histórica de riesgo de la seguridad alimentaria de la vida de los colombianos. ¿Esto ya tiene o ha tenido, no sé si ustedes han hecho esa medición, algún efecto sobre el precio final al consumidor? Sí, sin duda. En el agregado del país, ya estamos viendo que el consumidor está pagando cerca de un 20% más por la carne de cerdo, pero en lugares como el Valle del Cauca o el eje cafetero, en donde no se ha podido comercializar carne, pues básicamente estamos hablando de un precio infinito porque no se tiene acceso a la proteína animal. Entonces, básicamente cualquier precio que se pudiera decir, pues es irreal porque no se puede consumir. ¿Y ya hay problemas de desabastecimiento? Pues es una pregunta un poco lógica, pero no sé, ¿hay algunas zonas del país donde no se encuentre definitivamente, o el consumidor, el comprador, el hogar colombiano no esté encontrando carne de cerdo? Pues imagínense en el Valle del Cauca, Cabaza y el resto de mercados de abastos en Buga, en Tuluá, en Cartago, absolutamente cerrados hace días, pues el desabastecimiento es casi total y absoluto. En otras zonas del país se han notado una merma en la disponibilidad de proteína animal significativa. Estamos hablando de que por esa razón es que se ha incrementado el precio nacional cerca de un 20%, pero en otras regiones del país no hablamos de desabastecimiento, estamos hablando de una situación de disminución significativa de la oferta, pero no de un desabastecimiento total, como sí sucede en el Valle del Cauca y en el eje cafetero. Doctor Fajardo, una última pregunta. ¿Cuál sería el efecto de largo plazo de todo esto que nos está ocurriendo en el momento? Y bueno, ¿cuál es el llamado a todos los actores, al gobierno, a quienes están bloqueando las vías? Como le digo, yo considero que no se trata de una situación únicamente de bloqueo de vías y por eso nuestro llamado es a iniciar urgentemente un proceso de discernimiento para darle a cada una de las situaciones una atención concreta. Las personas que están saliendo a manifestar su descontento con las situaciones que han vivido en los últimos años tienen todo el derecho de hacerlo porque eso es un derecho constitucional, pero hay personas que no se trata, digamos, de personas en algunos casos que han salido a reclamar su derecho a protestar, sino que son vándalos que se han metido a conjuntos de casas en Cali, que se han metido a granjas a vandalizarlas, a brutalizar animales en unas imágenes absolutamente deplorables que nunca debieron suceder en la historia de nuestro país y por ende nuestro llamado es a una atención absolutamente inmediata
alerta de las situaciones que ameritan un control, un retorno al control por parte de las autoridades del Estado en donde amerite iniciar unos diálogos con personas, digamos, con cara y con nombres propios, se inicie. Pero también esperamos también una judicialización por parte del Estado de aquellas personas que han puesto en jaque la seguridad alimentaria de todos los colombianos, la salud de las personas, porque se ha impedido incluso el paso de oxígeno a los hospitales. Entonces, esto amerita también todo el peso de la ley. Doctor Fajardo, buenas noches y muchas gracias por contarnos cómo está su sector en este momento. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Un abrazo. Sector porcicultor esta noche invitado aquí a Signo Pesos. Y es que precisamente el Valle del Cauca es una región llena de fortalezas para los empresarios y un polo de desarrollo económico para nuestro país. Por esa razón, las actuales circunstancias que vive este departamento nos obliga a pensar en cómo proteger el aparato productivo de esta zona colombiana. Veamos. El Valle del Cauca es una región de fortalezas, más de 4 millones de personas que impulsan y empujan la economía colombiana. Somos un valle de gente creativa, de gente que piensa diferente, que propone, que ve más allá. Somos la región con las empresas de tecnología más importantes del país. Nuestra industria cultural todos los días muestra al mundo lo que somos, lo que tenemos, talento. Las cifras respaldan la importancia estratégica de la región. Allí están instaladas más de 180 multinacionales, se generan 77 vuelos internacionales, tiene el puerto más importante de Colombia, Buenaventura, que moviliza el 42% de las exportaciones. Además cuenta con 1.207 empresas exportadoras, la cadena más grande del país, que llega a 148 países del mundo. Esta región es la mayor productora de biocombustible en Colombia, un departamento donde se generan 2 millones de empleos. En rubros tan importantes como papel, cartón, productos farmacéuticos, aparatos y equipos electrónicos, que son base importante de esa industrialización y diversificación productiva que hacen que las exportaciones de Colombia tengan una dinámica importante y seguramente lo tendrán hacia adelante en la fase de recuperación. Aportamos el 9.7% del PIB nacional. Somos el tercer departamento más competitivo de Colombia y en términos de sofisticación y diversificación ocupamos el primer lugar, como también lo hacemos en producción agrícola y agroindustrial. Sus ciudadanos pujantes lograron crear en medio de la pandemia más de 9.400 empresas entre enero y marzo de este año y muchos de los productos más importantes para la mesa de los colombianos se producen en esta región. El huevo, el cerdo, el pollo se producen en nuestro departamento. Somos el principal productor de proteína blanca a nivel nacional. Para todos es claro que el Valle no puede perder tan valioso patrimonio empresarial y el país tampoco puede arriesgarse a perder el aporte del Valle a la economía nacional. Por eso a todos nos duele lo que pasa en el Valle y por eso todas las voces claman un basta ya. Dejemos que el Valle siga siendo motor clave para los colombianos. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué les gustaría recibir a las madres colombianas en su día. En segundos, la respuesta. Volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 26,5 billones de pesos y corresponde a la cartera vencida que tenían los bancos del país con corte a febrero de este año. La cartera vencida tuvo un crecimiento del 15,3% frente a la registrada un año atrás. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, la cartera total bancaria suma 524,3 billones de pesos, incluyendo las empresas de deudas y de personas naturales. Se ha acelerado la cartera vencida en medio de las dificultades que han tenido más colombianos y más empresas para ponerse al día para pagar sus deudas ante los bancos. Llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández, quien hoy nos trae un tema bastante interesante. Juan, buenas noches, ¿de qué se trata? Saludo a Silvina Moschini, fundadora, entre otras, de Transparented Business, una compañía que aprovecha la nube para conectar negocios y talento a demanda, y de SheWorks, que busca cerrar la brecha de género con la ayuda de la tecnología. Pero hoy vamos a hablar de su nueva iniciativa, una serie de negocios televisada que está a punto de estrenarse. Silvina, ¿de qué se trata esta serie que en español traduce Cazadores de Unicornios?
Hola Juan, qué gusto acompañarte. Unicorn Hunters es una plataforma que tiene una serie y también un marketplace donde vamos a presentar a startups o scale-ups que tienen el potencial de convertirse en negocios de $1.000 millones. Y lo que buscamos es preseleccionar y también presentar oportunidades de empresas para que la audiencia, millones de personas alrededor del mundo, tengan la oportunidad de invertir o de coinvertir con nosotros en estas compañías en etapa temprana. Se dice pre-IPO, antes de que salgan a la bolsa, es decir, teniendo la oportunidad de coinvertir al mismo tiempo que el círculo de dinero para poder tener la chance de hacer una gran diferencia en compañías antes de que se vuelvan tan conocidas y tan valiosas. ¿Qué convierte a una compañía en un unicornio? Uno de ellos es que tiene que tener un mercado al que se dirige que sea lo significativamente grande como para poder escalar y crecer la empresa, es decir, negocios que tienen un potencial de mercado, como decimos, exponencial, muy importante. Por otro lado, el equipo fundador y el fundador, quien está detrás, que tenga la pasión, que tenga la tenacidad, que tenga la capacidad de atraer y de inspirar a personas valiosas para la compañía y de ejecutar en esta visión. Siempre decimos que los sueños son, las grandes compañías se basan en la ejecución de esos sueños. También es sumamente importante el acceso a capital y este es uno de los puntos en los que nosotros nos anclamos en esta plataforma y en Unicorn Hunters como serie. ¿Por qué? Porque especialmente para minorías como las mujeres o los emprendedores latinoamericanos que tal vez no tienen acceso a los fondos de inversión en Silicon Valley, levantar capital en escala es un gran desafío. Y lo que hacemos con esto es darles una oportunidad de democratizar ese acceso a capital para emprendedores que tienen empresas que pueden crecer y también para las personas que están desde la audiencia teniendo a través de esta plataforma la oportunidad de coinvertir. ¿Quiénes son, Silvina, esos empresarios que están en el panel? Hay un grupo súper selecto de personalidades, entre ellas Steve Wozniak, el fundador, el cofundador de Apple. Después también está Rosy Ríos. Rosy tiene su firma en el 85% del dinero circulante en los Estados Unidos y es la ex tesorera del presidente Obama. Es una de las personalidades más influyentes del mundo latino y definitivamente de la política en los Estados Unidos. También Mo Vela representando al hombre del renacimiento en la mesa de inversión. Mo Vela fue el único latino en ocupar en 2 ocasiones un puesto de alto liderazgo en la Casa Blanca, tanto con el vicepresidente Biden en el momento en que era vicepresidente, como también con Al Gore, donde fue el CFO de la Casa Blanca. Lance Bass de NSYNC, Alex Konanikin, para muchos conocidos como el Russian Bill Gates, un banquero residente que se escapó de Rusia para poder llevar transparencia a las contrataciones en los gobiernos y el trabajo remoto, mi cofundador en Transparent Business. Pero algo muy importante es que nuestro productor ejecutivo es el productor ejecutivo del show más visto en la categoría del mundo que se llama The Masked Singer y fue el productor ejecutivo también de Apprentice. Se llama Craig Plastis. ¿Hay compañías latinoamericanas participando de la serie? Hay compañías latinoamericanas participando de la serie, por supuesto. Latinoamérica tiene talento. Silvina Moschini, nuevamente gracias por estar con nosotros y suerte con la serie. Juana, a usted muchas gracias, también a su invitada. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.714 pesos con 94 centavos. Fuerte caída del dólar de 50 pesos con 39 centavos. Este precio del dólar es preparo, es decir, lo teníamos antes de que iniciara el paro en Colombia. Después tuvo una trepada hasta máximos del año, pero ha vuelto a descolgarse el dólar en nuestro país. Petróleo de referencia Brent cayó 0,10%. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana 1.355.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,32%. La acción más valorizada fue Construcciones El Cóndor con una ganancia de 6,74%. La acción que más cayó fue Grupo Bolívar, que tuvo un retroceso de 0,82%. Y antes de despedirnos los dejo con el siguiente dato. Si usted todavía no sabe qué regalarle a su mamá en este mes de mayo en que celebramos el Día de las Madres, vea las ideas que arroja una encuesta muy interesante de la compañía consultora Kantar, realizada entre las mismas madres.
Para el 47%, al 47% de ellas les gustaría celebrar con un almuerzo en la casa para estar protegidos de la pandemia. El 21% prefieren salir a comer a un restaurante. Para el 45% de las madres les gustaría recibir ropa. Al 33% bonos de almacén, al 21% flores, al 20% de las madres accesorios, al 16% les gustaría sí un viaje, al 16% chocolates y al 10% una serenata. Así que téngalo muy en cuenta. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.